Íbamos a tener y que tenemos el honor de presentar a nuestro amigo Sergio Ferrari, compañero desde Berna, Suiza. Y bueno, las crónicas están hablando de 3 horas de reunión entre Putin y Trump. Una alfombra roja me llamó la atención y amabilidad en una dependencia militar en Alaska. Decime vos, corregime Sergio si me estoy equivocando. ¿Cómo te va? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, César, y buen día a los radioescuchas y a los video escuchas. Está Mario y Eh, Alejandra también integrando la mesa. un Hola, buen abrazo para día. ellos también. No los veo Hola. en pantalla, Bien. por eso. Sí, fue yo creo que muchos comentarios ya hechos. Creo que para hacer una síntesis, lo de ayer de Alaska se podría resumir entre lo que salió realmente, la parte simbólica como un segundo elemento y las perspectivas. Lo que salió realmente fue una declaración tibia de los dos, en el sentido, tanto Trump como Putin saludaron el encuentro como fructífero, como productivo, lo que es ya significativo. A nivel de el marco global, sin ninguna duda lo que tú decías, César, la alfombra roja, y no solo eso, es uno de los primeros o el primer viaje de Putin fuera del espectro de aliados, Corea, etcétera, porque tiene una orden de detención de la Corte Penal Internacional. Significa que ese viaje a Estados Unidos tiene un valor en el sentido de romper un cierto aislamiento internacional de Vladimir Putin, lo que abre una nueva perspectiva en una situación en la cual él se encontraba bastante a la defensiva. Y el punto de las conclusiones, que no hubo mucho a nivel de contenido. Trump no salió de ahí con un acuerdo de alto al fuego, como en cierta manera unos días antes él había sugerido. Había Trump había puesto la barrera muy alta diciendo, si no alcanzamos un alto al fuego, esto no tiene mucho sentido. No se habló o no se determinó el alto al fuego. Sin embargo, Trump sigue saliendo, no solo, diciendo no solo que es positivo el encuentro, sino que también horas antes él había dicho, si no hay nada en la cual avancemos, yo me vuelvo a Washington y no hablo ni con Zelensky ni con la Unión Europea. Esta mañana uno de los primeros contactos es realmente con la Unión Europea. No se sabe todavía si ya habló con Zelensky, lo que determina, y esto sí es nuevo porque acaba de terminar hace 10 minutos, un encuentro por videoconferencia de los ministros de Relaciones de la Unión Europea que en cierta manera ratifican su posición de ejercer una presión sobre Putin y sobre Trump en los pasos siguientes. Pero en última instancia se tienen que reunir reconociendo que ha habido un intercambio interesante de parte de Putin y de Trump, sin conocer aparentemente mucho los detalles de lo discutido, pero al mismo tiempo reiterando elementos de presión internacional en el sentido, por ejemplo, que Trump no puede poner el veto para que Ucrania se integre a la OTAN. Pero eso queda en el marco absolutamente retórico. Es, en cierta manera, si vemos fríamente, aunque no puedo evaluar porque todavía no leí el comunicado final de la Unión Europea que acaba de reunirse, es en cierta manera, me da la impresión, lo de los chicos que le sacan la pelota, están enfadados porque le sacaron la pelota, le sacan una parte de protagonismo, no participan en ese diálogo bilateral y claro que se quedan con rabia insultando o presionando o protestando porque le sacaron la pelota o más aún, lo sacaron por el momento de la cancha de juego.
Hay, Lo que se hay una, entiende, hay una actitud, Sergio, de siempre, por lo menos advertimos muchos, como de condescendencia desde Trump hacia Putin, ¿no? O sea, una cierta reverencia invisible, pero que para la diplomacia a veces, o los analistas internacionales como vos, se nota, digamos, el hecho de que por ahí boquean, como dicen los chicos, hablan, insultan, qué sé yo, en público, pero después en privado parece que hay una cierta sumisión, entre comillas, ¿no? sin ninguna duda, Trump, con todos los elementos que podemos criticar en muchas cosas, es un dirigente muy pragmático. Y en ese pragmatismo entiende muy claramente dónde está el poder. Ujú. Si toda la guerra de aranceles, la preocupación estratégica fundamental es cómo arreglar el asunto con China, en el plano de la diplomacia internacional hoy, la negociación es con Putin. Lamentablemente para la Unión Europea, tanto la Unión Europea como la NATO, que son instrumentos importantes para los Estados Unidos, pero no alcanzan a ser actores significativos de poder real. Y hay que reconocer con Zelensky que hace 6 meses, en febrero, Putin lo relajó abiertamente en la Casa Rosada. Cambió el tono, pero sin embargo se mantiene eso como precedente. Hay una cuestión de poder real, se manifestó en esta cumbre de Alaska, y yo creo que el asunto, un poco perspectivas para no hacerlo muy largo, siguen siendo los dos grandes temas de fondo que creo que los tratamos ya hace algunos meses. Primero es, ¿Ucrania entra o no a la OTAN? Y segundo, ante lo que parece por el momento una victoria militar de la parte de Rusia en el terreno, ¿qué pasa fundamentalmente con las 4 regiones, las 4 provincias del este de Ucrania en la perspectiva de a quién le va a quedar eso? Y esos son los dos puntos grandes de negociación. No creo que Crimea hoy por hoy sea un elemento de negociación, eso está ciertamente acordado. Y yo no veo mucho la posibilidad que si se trata de llegar a una negociación, lo de la incorporación de Ucrania a la OTAN sea reversible de la perspectiva de Rusia. No lo van a aceptar. Es una cuestión de sobrevivencia nacional. Y las 4 regiones que están en litigio, creo que ahora va a pasar a entrarse con un lápiz a definir pequeñas parcelas, pero creo que si se quiere llegar a una solución negociada, parte de esas 4 provincias van a quedar en disposición y en poder de Rusia. ¿Por qué? Porque para Rusia es un cordón de seguridad innegociable, lingüístico, cultural y militar, innegociable de la perspectiva de la protección de lo que ellos consideran es la soberanía nacional rusa. No pueden hacer grandes retrocesos 2 años y medio después del conflicto, 3 años, sí, y con meses antes bien de conflicto anticipado, si no se pudiera consolidar ese cordón de seguridad. Ahí mi, Sergio, mi compañero te quiere hacer una pregunta, Mario Galici. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Mario. Sergio, yo te quiero llevar a otro tema que seguramente mejor se trató, pero también me gustaría tu mirada, que es Palestina, que nos tiene horrorizados y muy preocupados. Y queríamos saber cómo es la visión, cómo está Palestina hoy, cómo lo estás analizando. Vos sabés que hay un cerco informativo bastante interesante, difícil en la Argentina de poder acceder a toda la información. Y uno ve, uno busca, alguna información se ve. ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la salida? ¿Cómo estás viendo la situación de Palestina? A nivel de sociedad civil europea, por lo menos, siento que ha habido un cambio significativo de participación movilizada de la gente para defender el derecho del pueblo palestino a su sobrevivencia y a la concepción de los dos estados.
hay permanentemente centenares, te diría Mario, de movilizaciones pequeñas, locales, en Suiza, por ejemplo, que no es el país más avanzado a nivel de participación popular, te diría que cada día, porque hay guardias diarias en las principales estaciones de las principales ciudades, en silencio de 40 a 50 activistas en denuncia del genocidio israelí. Eso nunca se había visto desde la época de la guerra de Vietnam. A nivel de estados, ustedes saben de la gran complicidad fundamentalmente alemana, incluso el suministro de armas a Israel, por cuestiones históricas, concepciones ideológicas, el peso de todo lo que fue la tragedia y el holocausto. Hay un sentido de culpa alemán y lo paga con la factura política del silencio, pero, y esto es un elemento importante, es significativo que en las últimas horas, por ejemplo, ante el anuncio de Israel de autorizar la construcción de 3.000 viviendas a colonos en Cisjordania, que es el último elemento ofensivo de parte del Estado de Israel, es realmente recolonizar Cisjordania, es interesante porque Alemania sale al frente a decir que es inaceptable, Francia sale al frente a decir que es inaceptable, y hace unas horas apenas la misma Unión Europea sale a decir que esto es inaceptable. Es decir, a nivel diplomático, los estados de la Unión Europea están levantando cada vez más críticas que, claro, no puede variar a corto tiempo la visión militarista agresiva de Israel, pero por otra parte significa empezar a poner bastones en las ruedas de este proceso de expansión israelí y desde una perspectiva de política de Estado. Quiere decir que siento que hay un cambio de posición significativo, coherente con la carta que publicaron hace un mes y medio 23 estados de la Unión Europea y de Europa en general, incluyendo Suiza, que hasta ahora formalmente y oficialmente no había querido expresarse, para frenar la situación brutal que se está viviendo en Israel. Bien. Lo que puedo decir, mi sentimiento es que cada día más Israel paga el precio a su gran aislamiento. Claro, mientras tenga el poder y el apoyo de la administración Trump y mientras pueda seguir desarrollando su enorme poder militar y de seguridad que es conocido, no sé si a Netanyahu las críticas diplomáticas le llegan o no a los oídos. Pero por otra parte, hay tensiones dentro de la antigua oficialidad, hay tensiones crecientes dentro de la sociedad civil israelí, con movilizaciones permanentes exigiendo la libertad de los secuestrados, y todo esto como un combo, yo diría que tal vez no a corto plazo de hoy a mañana, pero a mediano plazo va a tener que expresarse en un desbloqueo de ciertos elementos de lo que está pasando en Palestina. Bien, Sergio, te mandamos un abrazo grande, te agradecemos siempre el esfuerzo de compartir con nosotros tu análisis y bueno, sabes que sos alguien entrañable para este programa y para la comunidad del Periscopio también, ¿no? Muchas gracias a ustedes, un lindo sábado y toda la gran solidaridad y amistad con ustedes. Bueno, abrazo grande.